Alexander era un chico común y corriente el cual iba al colegio como cualquiera, tenía un amigo de nombre Joel, ambos eran amigos inseparables desde que se conocieron, pero desgraciadamente su amistad no sería la razón de contar esta historia, sino un escalofriante y aterrador suceso. Un día como cualquiera Alexander llegaba a su colegio, esperando en la puerta a su amigo. Comúnmente su amigo siempre llegaba a tiempo para encontrarse con él y entrar juntos, pero para sorpresa de Alexander su amigo no aparecía por ningún lado. Muy extrañado entró a su colegio y pasó a su aula. Joel llegó después de unos minutos de haber empezado las clases. Alexander los saludó como siempre, pero él solo pasó de largo y se fue a sentar. Esto extrañó bastante a Alexander a tal punto de entender que algo malo le pasaba a su amigo. Decidió esperar hasta que tocara el timbre del recreo, para poder conversar mejor con su amigo. Durante el recreo Joel solo se alejó del grupo para sentarse en una banca en un rincón oscuro y solitario. Alexander se acercó despacio. Lo miró a los ojos y en su expresión solo vio miedo y tristeza. Entre murmullos Alexander le preguntó por qué había llegado tarde al colegio. Joel muy asustado le dijo que algo horrible le había pasado a su hermano mayor. Alexander entonces escuchó muy atentamente la historia de su amigo. Hace un tiempo su hermano había sido invitado a una fiesta de un amigo muy cercano. En un principio su hermano dudó, pues él no era mucho de ir a fiestas, pero terminó accediendo. Anoche salió de la casa, y prometió que volvería lo más antes posible. Joel se quedó esperando en la puerta a su hermano. Aparte de Alexander consideraba a su hermano una persona muy cercana a él. Joel pasó un largo rato sentado al frente de la puerta esperando a su hermano. La noche cada vez se volvía más oscura y su hermano aún no llegaba. Joel comenzó a preocuparse, entonces se le ocurrió llamarlo, pero este no contestaba. Intentó una y otra vez, sin tener éxito. La madre comenzó a preocuparse. Pasaban las horas y su hermano no llegaba. Joel se quedó dormido esperando a su hermano, pero lo despertó un fuerte sonido que venía de la puerta. El golpe de la puerta fue tan fuerte que en ese momento pensaron que se trataba de otra persona. La madre molesta se dirigió a la puerta para abrirla sin imaginarse lo que pasaría. En cuanto la madre abrió la puerta, encontró a su hijo con el rostro desfigurado. 3 marcas de garra desfiguran su rostro, la sangre le escurría por todo el cuello. La madre aterrada rápidamente intentó auxiliarlo, pero su hermano se comportaba de una manera muy extraña. Parecía que no sentía dolor por las heridas, más bien parecía que estaba en un trance profundo. En cuanto a su madre intentó curarle las heridas, este la tomó de la mano y la empezó a apretar fuertemente. Su madre empezó a gritar por el dolor, intentó zafarse golpeándolo. En cuanto la soltó, su madre se alejó lo más posible. Joel asustado hizo lo mismo, veía como los ojos de su hermano se ponían oscuros, mientras gritaba y comenzaba a destruir todo lo que veía, pero de un momento a otro se desmayó. Su madre decidió encerrarlo en su cuarto, ya que temía que si lo llevaba al hospital lastimaría a otras personas. Joel no pudo dormir toda la noche pensando en lo que le había pasado a su hermano, además de seguir escuchando los horribles gritos. Alexander simplemente se quedó impresionado al escuchar tal historia, pero después de contarle lo que sucedió Joel simplemente se alejó. Al salir del colegio vio cómo se iba apuradamente a su casa, sin siquiera despedirse. Alexander no se quedó tranquilo con toda esta situación, ya que a él le importaba mucho su amigo. Al llegar a su casa lo primero que hizo fue intentar llamar a Joel, sin tener éxito. Desanimado decidió subir a su cuarto para descansar un poco. Pensó que tal vez solo necesitaba espacio, pero realmente era increíble lo que le había pasado a su hermano. Esto lo dejó muy pensativo y extrañado a la vez. Al pasar un rato su madre subió a su cuarto para informarle que debían ir a visitar a su abuela. Preguntó si quería acompañarla, pero decidió quedarse para poder llamar a su amigo y poder conversar más de lo que había pasado, pero sin decirle nada a su madre. Ella no tuvo problema en acceder y se marchó. La noche llegó acompañada de una tormentosa lluvia que puso el ambiente más deprimente. Alexander no conseguía comunicarse con su amigo. Cansado decidió mirar la televisión para pasar el tiempo. Después de varios minutos sonó su teléfono. Alexander rápidamente tomó la llamada. Era Joel, quien se oía bastante asustado y nervioso. Alexander preguntó qué
qué es lo pasaba. Joel, muy asustado, respondió: algo muy malo le está pasando a mi hermano, no para de gritar y emitir sonidos horribles, está empezando a golpear su puerta para poder salir, mi madre está intentando calmarlo pero es inútil, estoy muy asustado. Alexander trata de calmar a su amigo por el teléfono, pero es entonces cuando escucha el sonido de algo rompiéndose, y es ahí que se corta la llamada. Alexander hace lo posible para volver a comunicarse con su amigo, pero nuevamente este ya no responde. Se ponía cada vez más tétrico y tenebroso, la lluvia era cada vez más fuerte, hasta que los rayos hicieron que hubiese un apagón en todo el lugar. Asustado, Alexander rápidamente bajó a la cocina para buscar unas velas, pensando en lo que le pudo haber pasado a su amigo, y el hecho de estar solo en su casa con las luces apagadas y la lluvia tormentosa. Se quedó en la sala para esperar a que la luz volviera. Fue en ese momento en el que tocaron la puerta, 3 golpes muy fuertes. Alexander sabía que no era su madre, entonces preguntó quién era, no hubo respuesta alguna. Nuevamente tocaron la puerta, esta vez aún más fuerte. Alexander, asustado, decidió subir nuevamente a su cuarto y encerrarse, pensando que el intruso se cansaría y se marcharía, pero mientras subía las gradas esta vez oyó como la puerta se rompía. Muy asustado, aceleró el paso para llegar lo más antes posible a su cuarto y encerrarse nuevamente mientras gritaba del terror, pero para su mala suerte la puerta de su cuarto estaba cerrada. Pasos detrás de él acercándose, decidió voltear para ver quién era el sujeto, y ahí lo vio, era el hermano mayor de su amigo, tenía toda la ropa manchada de sangre, y una horrible herida en la cara. Alexander no pudo moverse por el miedo, es en ese momento cuando el hermano soltó un horrible grito, el horrible sonido hizo reaccionar a Alexander, empezó a correr por toda la casa, intentando ponerse a salvo, pero misteriosamente todas las puertas de su casa estaban cerradas. Pensó entonces en huir por la puerta que se había roto, bajó las escaleras e intentó llegar lo más antes posible, pero desgraciadamente fue alcanzado. El chico comenzó a cortarle la cara, mientras Alexander gritaba del dolor. Nadie pudo escucharlo debido a que la fuerte lluvia silenció todos sus gritos. Al día siguiente encontraron su cuerpo completamente destripado, su rostro totalmente desfigurado y le habían arrancado los ojos. La policía no podía creer lo que había pasado, y lo peor fue que Alexander no fue la única víctima. Resulta que antes de asesinar madre, le cortó la cabeza y le desmembró los brazos, y después aniquiló a su hermano. Lo encontraron en el mismo estado de Alexander. Vecinos de las víctimas quedaron horrorizados con esto. La cuestión es que la pesadilla no terminó aquí. Semanas después empezaron a desaparecer muchos familiares de las víctimas, adultos, niños, ancianos e incluso algunas amistades cercanas desaparecieron sin dejar rastro. Lo más seguro era que el mismo hombre que mató a su familia y a un amigo de su hermano, era el responsable de todas estas desapariciones. El chico nunca fue encontrado, pero el gran misterio de esta historia es, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál era su razón de cometer esta masacre? Muchas personas dicen que el joven fue poseído por algo que lo llevó a cometer esos horribles asesinatos, otros dicen que simplemente el hombre perdió la cabeza, pero aún no se explica por qué los familiares de las víctimas desaparecieron. El misterio de esta historia te dejará muy pensativo esta noche, cuando te vayas a dormir.